Por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 23, yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, por favor siga la lectura a través de la pantalla, porque vinimos a escuchar a Dios. Vinimos a escuchar a Dios y Dios habla a través de su palabra. Entonces me gusta que la lean y por favor, si quiere, tome nota de los versículos que yo voy citando, de manera que usted en su casa pueda repasar en su Biblia y darse cuenta cómo es Dios mismo quien le habla a usted. Casi que pone su nombre ahí. Amén. Muy bien, dije Lucas 11, 23. Si están preparados, digan amén. Y si se animan, lo leen conmigo. Dice así: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Vamos a volverlo a leer, pero léaselo a su vecino de silla. Dígale: mire, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Padre, gracias por tu palabra. La palabra de un Dios vivo, tan vivo que nos puede hablar. Te agradecemos porque lo haces con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto de que no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido hoy, Señor, a escucharte a ti y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. Y en tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial te agradecemos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo que se produce en un corazón cuando tu palabra es revelada. Bendecimos también en tu nombre a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Él personalmente está diciendo a sus discípulos de entonces y a nosotros hoy lo siguiente: el que no está de mi parte está contra mí. No hay otro camino. O estamos de parte de Dios o estamos en contra de Dios. No hay términos medios. No hay es que estoy medio con Cristo. En unas sí, en otras no. Dice claro, el que no está de mi parte está contra mí. Y lo más grave, además de, esto ya de por sí es grave, pero para nuestro gusto personal, el que conmigo no recoge, esparce. No dice el que conmigo no recoge, puede recoger poquito. No dice eso. O va a recoger algo. No, sencillamente es todo lo contrario, que en lugar de recoger, despilfarramos, botamos, esparcimos. Con Cristo recogemos. Con Cristo recogemos. Recogemos vida abundante, fruto de paz, de alegría, de amabilidad. Cosecharemos al 100%. Con Cristo Dios mismo suplirá todas nuestras necesidades en abundancia. Pero sin Él, no solo no recogemos, sino que lo que tenemos lo esparcimos. Y la pregunta que Dios tiene para nosotros hoy es: ¿de parte de quién estás? Ese es el título de la prédica. Y es una pregunta para cada uno de nosotros. Dígale a su vecino: Dios me está preguntando. Dígale, y a usted también. No se haga el loco. ¿De parte de quién estás?
¿Estamos de parte de Dios o en contra de Dios? No hay opciones medias, no hay posibilidades medias. Nos decimos seguidores de Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Porque una cosa es decir que somos cristianos y otra cosa es decir que somos discípulos del Señor. El cristianismo es un título, pero el discípulo es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es ser seguidor de Jesús. Pero en ocasiones, aún los que decimos ser seguidores de Jesús, nos ponemos en contra de Él, porque hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos que es y no como Dios dice que debe ser. Nos volvemos extremadamente religiosos y entonces cambiamos la religión por una relación verdadera con Cristo y suplimos nuestros hábitos espirituales con cosas religiosas y creemos que estamos en lo correcto. La Biblia dice que el hombre escoge caminos que le parecen correctos, pero que cuando se dan cuenta lo llevan a la muerte. Y eso nos pasa incluso a los seguidores de Jesús. ¿Cuántos saben que estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante? Y muchos conocen la historia y muchos lo relacionan con la separación de la iglesia, de una parte de la iglesia, con los que somos ahora seguidores de la Reforma. Pero esa es la parte histórica. Lutero tuvo una reforma personal en su vida, una reforma personal en su vida. Y de acuerdo con esa reforma personal en su vida, fue que publicó lo que a él le parecía que era lo que debía ser la iglesia. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Diga, la iglesia soy yo. Entonces, si la iglesia se tiene que reformar o se quiere reformar, adivine quién es el primero que se tiene que reformar. Nosotros mismos. Entonces, Lutero había sido o era fraile. ¿Cuántos saben que Lutero era fraile? Pertenecía a la iglesia en ese momento y él había sido educado en un múltiple de cosas que la iglesia le transmitía. Y él se sentía muy mal. Él hacía grandes sacrificios, hacía obras, tenía muchos santos, tenía muchas cosas a quien seguir. Y él dice, no puede ser, hay algo que no me llena. Y se pone a estudiar la Biblia, especialmente la carta a los romanos. Y de ahí llega a una reforma personal en su vida. Primero se reforma el ser interior. Toda reforma tiene que salir de adentro de nosotros. Criticamos al gobierno, criticamos las autoridades, pero toda reforma, todo cambio tiene que salir de adentro hacia afuera. ¿Y quién va a cambiar si no la iglesia? El mundo no lo va a hacer. Y Lutero llega a una conclusión que él bosquejó como 5 solo, 5 solo, la palabra S-O-L-O. ¿Y qué dijo? Solo gracia, solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Si lo va a aplaudir, los aplausos son para Dios, no se le olvide. Diga conmigo, solo gracia, solo escritura, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Pero hay cosas que a nosotros nos apartan de Dios, nos ponen en contra de Dios y ya no recogemos, sino que esparcimos. Entonces vamos a empezar porque está un poco largo, pero quiero que ustedes me ayuden a correr un poquito con esto. Lo primero que nos aparta de Dios es la culpabilidad. El sentirnos culpables, el que no merecemos el perdón de Dios, el que somos tan mala gente que no es posible que Dios nos ame. Mire lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Si usted llegó hoy con ese espíritu de culpabilidad, tiene que salir hablando del perdón de Dios.
Isaías 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Dice quién, iglesia? ¿Dice quién? Dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? El escarlata es rojo oscuro, ¿no es cierto? Es decir, ¿son tan negros sus pecados? ¿Son tan malos? ¿Huelen tanto a feo? Dice, quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Esa es la palabra de Dios. Está Dios hablando de su perdón. No importa la clase de pecado, no importa lo grave que nos parezca, no importa nada, simplemente le está diciendo, yo los amo. Yo los amo. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Y por qué, Bernardo, si soy tan malo, si soy? Porque a Dios se le ocurrió. Porque Dios es amor. Piense algo, Dios nos creó por amor. Nos creó para hacernos sus hijos. Para hacernos sus hijos. Oiga, yo no sé si no logramos interiorizar eso. Imagínese usted, hijo adoptivo de cualquiera de los reyes terrenales, de cualquiera, escoja el que quiera. ¿Cómo se sentiría usted? Complacido, ¿verdad? Contento, orgulloso o no. Que usted tenga un título que le diga, soy hijo del rey tal. Pues el rey de reyes, el señor de señores, nos creó por amor y por amor nos adoptó. Somos hijos del rey de reyes y del señor de señores. Entonces Él nos ama. Y porque nos ama, nos perdona. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Sabe qué hacía Lutero? Lutero se flagelaba porque se consideraba pecador, un fraile. ¿Cuáles podrían ser los pecados de un fraile? En un convento. Ahora, un convento solo de frailes hombres, porque de pronto le metemos y no, de pronto había era como mixta, no. Y el tipo se flagelaba. Oiga, se acostaba en la hierba en el invierno para que la nieve le cayera encima. Y pasaba toda la noche ahí pensando que eso lo podía purificar. Y seguramente nosotros, bueno, no sé si algunos se flagelan, pero nos flagelamos mentalmente. No valgo nada, no sirvo de nada, Dios no me puede perdonar, yo he sido la peor escoria del mundo. Y eso dice, hey, pecados como escarlata, tranquilo, va a quedar blanco. ¿Por qué? Mire lo que leyó seguramente Lutero. Porque por gracia. ¿Por qué? Por gracia. Gratis, sin que nos cueste, por amor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Dios nos regala su perdón, digan amén. Entonces, si Dios me da su perdón, ¿qué piensa Él cuando yo tengo sentimientos de culpabilidad? ¿Estoy caminando con Él o estoy caminando en contra de Él? En contra de Él. Y si estoy en contra de Él, ¿recojo? No, esparzo. Dilapido mi vida, se me va la vida. Entonces Lutero dijo, el primer solo, no es por mi sacrificio, no es porque yo quiera agradar a Dios, no es por eso, es solo gracia. Diga conmigo, solo gracia. El amor de Dios manifestado en su perdón. La mayor expresión de amor es la gracia. Por eso usted no puede decir que ama a otra persona si usted no extiende la gracia de Dios a esa persona. Así como Dios nos perdonó por amor, Él nos ordena a nosotros perdonar. Uy, a esa que me hizo, sí.
Sí, porque a Dios nos dice, sus pecados como escarlata, no importa, van a quedar blancos. ¿Por qué? Sola gracia. Diga conmigo, sola gracia. Mire lo que dice el Salmo 32, 1, 2. Salmo 32, 1, 2. Dichoso, feliz, bienaventurado, dichoso aquel a quien se le borran sus pecados. Qué amén tan poco dichoso. Oiga, ¿no les gusta que en su cuenta ya no haya un saldo rojo? Que el Señor Jesús haya llevado todo por gracia. Imagínese que usted tiene su cuenta y va y consulta su extracto. ¿Se ha dado cuenta que a usted en el extracto le muestran el resumen de todo? Saldo de su tarjeta de crédito, saldo de su crédito, saldo de su cuenta. Y usted lo consulta y es más lo que debe que su saldo en la cuenta a favor. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿O solo a mí me pasa eso? ¿Ah? Pero qué tal que usted vaya y abra su cuenta y su tarjeta en cero, su crédito en cero, ¿ah? Y su saldo de banco en 5.000 millones de dólares. ¿Usted qué dice? Gloria a Dios, puro Dios. Si usted es cristiano de vidas productivas, de pronto va al banco y pregunta. Algunos ni iríamos al banco, empezaríamos a gastar. ¿O no? Pero usted va al banco y pregunta. Y le dice, mire señorita, debe haber un error. Yo debía esto, debía lo otro, mi saldo era pesitos. Y no debo nada y tengo 5.000 millones de dólares. Y sí, no, está correcto, señor, está muy bien. No hay ningún error. No, no hay ningún error. Es que hay un señor que se llama cualquiera de los cacaos. Luis Carlos Sarmiento, cualquiera. ¿Sí? Cambió la cuenta suya por la de él. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Cambió la cuenta de él a nosotros. Por eso, dichoso aquel a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántos se sienten dichosos? Diga conmigo, sola gracia. Cinco solos de Lutero. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. La culpabilidad nos aparta de Dios. El que no está conmigo está en contra mía. Y el que conmigo no recoge, esparce. ¿Cuántos quieren recoger con el Señor? Entonces, aprópiese del regalo, sola gracia. Aprópiese de la cuenta. El Señor tomó la cuenta suya y Él puso la cuenta de Él en su haber. Digan amén. Una cosa más que nos aparta, que nos hace caminar en contra, con la cual no recogemos, sino que dilapidamos, esparcimos. La segunda, las tradiciones humanas. Las tradiciones humanas. Lutero sí que lo sabía bien. Habían invalidado incluso la escritura por tradiciones humanas. Era más importante la tradición de la iglesia que lo que Dios dijera. Y aún en la época de Jesús ya sucedía eso con los fariseos. Era más importante la tradición de los fariseos, las normas de los fariseos, que la misma palabra del Señor. Y hoy en día no es una excepción. Nosotros los líderes espirituales o los cristianos en general le decimos a la gente cómo orar, cuánto tiempo ayunar, a quién hay que perdonar, qué sacrificios, a dónde hay que ir, cómo vestirse, qué comer. Y lo sacamos por fuera de la escritura, puras tradiciones humanas.
Mire lo que dice Marcos 7, la parte B del verso 6 hasta el verso 8. Palabras de Jesús, palabras de Jesús. Este pueblo me honra con los labios. Aleluya, gloria a Dios, bendecido hermano, en victoria. Bla, bla, bla. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. ¿Cómo lo adoran? En vano. No sirve su adoración, dice el Señor. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos, la Escritura, y se aferran a las tradiciones humanas. Nos olvidamos de la Escritura, nos olvidamos de la palabra de Dios y le decimos a la gente lo que a nosotros nos parece que es tradicional. ¿Y por qué en su iglesia lo hacen así? Es la tradición. Es la tradición. Pero el Señor, lo hemos visto muchas veces, es innovador. Innovador. Además nos dejó toda su palabra escrita. ¿Por qué le tenemos que agregar? Mire lo que dice, en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y eso le pasaba a Lutero. Muchas tradiciones eclesiásticas, muchas formas de hacer las cosas, mucho ritual, y él se sentía vacío. Y llegó a una conclusión: no son las tradiciones humanas lo que me unen a Dios. Y profirió su segundo solo, sola Escritura. Diga conmigo, sola Escritura. Solo la palabra de Dios es lo que vale. Lo demás no vale nada, nos aparta. Por eso cuando yo les diga algo, anoten, consúltelo con su Biblia, haga como la gente de Berea en la primera iglesia, consulte la palabra de Dios, no coman entero, vayan y lean. Y diga, eso dice la Escritura. Y si eso dice la Escritura, para mí solo Escritura. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura, ¿cuánta iglesia? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso nunca va a pasar. La han querido acabar de 1000 maneras y es el libro más traducido, más leído y menos aplicado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, diga conmigo, útil, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿cuántos son siervos del Señor?, estén enteramente capacitados para toda buena obra. Diga conmigo, sola Escritura. Diga, tradiciones humanas, no. Así de sencillo. Solo la Escritura es útil porque es inspirada por Dios. Las tradiciones nos apartan del Señor, nos ponen en contra del Señor y no recogemos, sino que esparcimos. Mire lo que dice Salmo 1, 1:3. Salmo 1, 1:3. Dichoso el hombre, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre y la mujer, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. Eso lo sabemos de memoria. Pero diga conmigo, sino que en la ley del Señor, ¿en qué? En la sola Escritura, en la ley del Señor, se deleita y día y noche. ¿Cuándo, iglesia? La nube de día, la columna de noche. La nube de día, la columna de noche. Entonces,
de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Denle un aplauso a Dios, pero para Dios es de verdad el aplauso. Diga conmigo, culpabilidad no, sola gracia. Diga conmigo, tradiciones humanas no, sola escritura. Los 5 solos de Lutero que reformaron su vida. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Eso tiene que ser para nosotros hoy. Esa es nuestra reforma hoy. Esa es la manera de honrar 500 años de la reforma. Lo tercero que nos aparta de Dios, que nos pone en contra de Dios, la autosuficiencia. La autosuficiencia, nos creemos buenos. El creernos que somos buenos, que no necesitamos de Dios. Que con las obras que hacemos es suficiente. Y Lutero había sido educado con esa teoría, que las obras nos salvan, que había que hacer obras para ser salvos. Y eso lo atormentaba, y con razón, porque ya vimos que era sola gracia, sola gracia. Nosotros no hacemos buenas obras porque no somos buenos. Las buenas obras vienen como consecuencia de entregarle nuestra vida al único que es bueno. Y entonces Él pone en nosotros las buenas obras. De resto, nuestras obras serán, dice el profeta, como trapos de inmundicia. ¿Y sabe a qué se refiere cuando dice trapos de inmundicia? Eran las antiguas toallas higiénicas de las damas. A eso compara el profeta nuestras obras, porque estarán motivadas por cualquier otra cosa, no por bondad. Mire lo que dice Efesios 2, volvemos a leer la parte 8 para encontrarle sentido, ya la habíamos leído, pero vamos hasta el verso 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Hasta ahí habíamos leído, ¿verdad? Diga conmigo, solo gracia. Pero mire lo que dice, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién, iglesia? Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No es por obras. La autosuficiencia nos aparta de Dios. La autosuficiencia no nos permite recoger con el Señor. La autosuficiencia hace que botemos todo a la basura. Esparcimos en cambio de recoger por la autosuficiencia. Lutero no solo se martirizaba, no solo se daba latigazos, sino que él pensaba que si hacía buenas obras iba acumulando. Y hay muchas religiones en el mundo que se basan en eso, en una contabilidad. Aquí los contadores estarían felices, en una contabilidad donde van sumando y restando buenas y malas obras, y al final de los días van a ver quién ganó. Pero el Señor dice, no, aquí no es así. Aquí es que el Dios eterno se hizo hombre, nació en un sucio pesebre y fue a un madero para que nosotros por fe seamos salvos. Por fe, no por obras, por fe. Ahora, no me malinterprete, las obras vienen por la fe, porque Dios las dispuso de antemano, pero para que las hagamos en su nombre. Y Lutero estaba martirizado con eso de las buenas obras.
Había que incluso pagar. ¿Han oído el término indulgencias? Entre más fuerte sonara la moneda en la urna, más grande era el perdón de los pecados. Y él dijo, no, eso no puede ser. No puede ser por obras. Ya había dicho sola gracia, sola escritura, ahora dice sola fe. Diga conmigo, sola fe. Solo la fe en Dios es que nos salva. Las obras no salvan, salva la fe en Jesús de Nazaret. Lo hizo por amor. Mire lo que dice Romanos 1:17, que seguramente fue la base de su descubrimiento espiritual y su reforma. De hecho, Romanos 1:17, de hecho, en el Evangelio, ¿dónde, iglesia? El Evangelio, que Jesús se hizo hombre, que el Verbo se hizo hombre, que murió por nosotros. En el Evangelio se revela la justicia, ¿la qué? La justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Si lo va a aplaudir, apláudalo. No es por obras, es por fe. La justificación de principio a fin es por fe en Cristo Jesús. Imagínense que Abraham dice que fue justificado ¿por qué? Por su fe. ¿Qué tal que hubiera sido por las obras? ¿Qué tal que hubiera sido por las obras? Imposible. Fue desobediente porque se llevó a Lot. Era miedoso, cobarde. Cuando llegaban a algún país extraño con su mujer que era linda, hermosa y tenía 90 años. Digan amén las señoras. El tipo le decía, di que eres mi hermana, no vas a decir que eres mi esposa porque me matan. ¡Cobarde! Y entonces el faraón o el rey o el emperador la metía en el harén de él y le daba regalos a Abraham. Cobarde, sacándole provecho a la mujer. ¿Hubiera sido por obras? No, se le anticipó al Señor y tuvo su Ismael. Nosotros nos le anticipamos al Señor y tenemos Ismaeles. No literal, no, póngale cualquier nombre. Endeudamiento, quiebra, divorcio, hijos rebeldes, porque nos salimos del plan. Entonces, Abraham fue justificado por la fe. Nosotros somos justificados por la fe, no por obras, es por fe. Cuando creemos que las obras nos salvan, estamos invalidando el sacrificio de Jesús. Cuando Él estaba en el madero, ¿qué fue lo último que dijo? Consumado es. Quedó pago todo. Entonces nosotros, no, una buena obra para ayudarle al Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1, 9, 10. 2 de Timoteo 1, 9, 10. Pues Dios, ¿quién, iglesia? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, apartados, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús. No, yo creí que se iban a emocionar. Y mire desde cuándo lo hizo. Antes del comienzo del tiempo. No es que ahora el Señor se le ocurrió. No es que el Señor vio así para la tierra y dijo, oye, ese hermoso bebé nacido el 12 de julio, qué lindo. Sí, te voy a salvar. No. Dice que nos concedió la justificación, la salvación por gracia, por determinación de Él, lo hizo a favor nuestro en Cristo antes del comienzo del tiempo.
y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Dele un aplauso de verdad, hola. ¿No le parece que eso es lo importante de la reforma? Lo demás, confrontar con las otras iglesias. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos vamos a llevar sorpresas. Vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar gente que uno dice, ¿tú por acá? Y el otro le va a decir, ¿y tú por acá? Solo gracia, solo escritura, solo fe. Diga culpabilidad, no. Sola gracia. Tradiciones humanas, no. Sola escritura. Autosuficiencia, no. Sola fe. Los 5 solos que reformaron la vida de Lutero y que deben ser la marca de los que nos llamamos cristianos protestantes o reformados. O reformados. Eso sí nos debe diferenciar. Lo cuarto que nos hace estar en contra del Señor, que no nos permite recoger la vida abundante, los frutos de paz, de alegría, de bondad, cosechar al 100%, tener todo lo necesario que Dios dispone para nosotros, recibir todas sus bendiciones. Una cuarta cosa que nos hace perder el contacto con Dios, la idolatría. La idolatría. Y muchas veces creemos que no somos idólatras porque no cargamos una estampita, o porque no tenemos adornos en los templos, o porque no tenemos estatuas en las casas, o adornos religiosos en las casas. Esa es la más burda de las idolatrías. Pero idolatría es colocar algo o alguien en el lugar que le corresponde a Dios. No tiene muchos amenes, porque es de lo que más sufrimos. Nosotros, aún siendo seguidores de Jesús, colocamos cosas, personas, situaciones, emociones, problemas en el lugar que le corresponde a Dios. A veces los problemas se vuelven nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a veces no tenemos mente, corazón y fuerza sino para el problema, o para la novia, o para el novio, o para el problema, o para la dificultad financiera. Se nos vuelve un Dios. Eso es idolatría. Es colocar algo, alguien, cualquier situación en el lugar que le toca a Dios. Toda preocupación, vuelva a la oración. Conéctese con el único que le puede solucionar el problema. Lo emocional nos hace apartarnos de Dios, nos hace romper principios, nos hace romper valores. Estaba leyendo un libro de Lee Strobel, abogado y periodista, agnóstico, se vuelve cristiano porque su esposa se hace cristiana y él comienza a investigar en qué locura se metió su mujer para desenmascararla y termina siendo uno de los grandes predicadores hoy en día. Y cuenta la historia de un pastor evangelista famoso que cae en adulterio, movido por sus emociones, por sus emociones. Las emociones nos hacen romper los principios perfeccionan nuestras emociones. Entonces, no critiquemos solo la idolatría de imágenes, esa es la más burda de todas, pero muchos de los que estamos aquí, en algún momento nos volvemos idólatras, poniendo algo o alguien en el lugar que solo le corresponde a Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo 2, 5, 6, la parte A.
Primera de Timoteo 2, 5, 6, la parte A del verso 6. Porque hay un solo, ¿cuántos? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Un solo Dios, un solo mediador. Imagínese usted lo que debió sentir Lutero cuando leyó esta porción de la Escritura. Él ya había dicho solo gracia, solo Escritura, sola fe. Imagínese, llega y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y él formado en una teología de muchos mediadores, de muchos santos, de muchas santas a las cuales se podía recurrir. Y él dice, un momento, un solo Dios y un solo mediador. Y entonces profiere su cuarto solo Cristo. Voy a dejar que terminen de anotar para que repitan conmigo. Solo Cristo. Diga, solo Cristo. No hay otro. No hay otro, es el único. ¿Que se vuelve muy exclusiva nuestra fe? Sí. Sí. ¿Que todos los caminos conducen a la salvación? No. No hay sino uno. Se llama Jesús de Nazaret. Ahora tenga en cuenta algo, porque a veces creemos que el solo mediador nos hace rechazar al resto de los del mundo, al resto de la gente de otra fe. El Señor Jesucristo, cuando murió en el madero, murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Esté hoy bajo la religión que esté, pero el Señor ama a todos por igual. Ama a todos por igual. ¿Y por qué nosotros los tenemos que descalificar? Nosotros tenemos que ser canal de la gracia de Dios para esas personas, no para condenarlos, para mostrarles solo gracia, sola Escritura, sola fe, solo Cristo. Eso es, no es rechazar a la gente. ¿Podemos ayudar a ellos? Claro, son seres humanos por los cuales Cristo murió. No, no lo puedo ayudar. Es un inconverso, es un pagano, es de otra religión. El Señor en el madero dijo, consumado es, consumado es. La reforma es dentro de nuestro corazón. Solo Cristo. Nadie más se hizo hombre para morir por nosotros, nadie más. Solo Cristo, no hay ningún otro mediador, no hay nadie más. El Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 3, 4. Primera de Pedro 1, 3, 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. ¿Por qué? Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Una esperanza qué? Viva. ¿Usted está respirando hoy, mi hermano y mi hermana? Mientras respiremos, hay esperanza. Mientras respiremos, Dios no ha terminado con nosotros. Puede que su situación no sea la mejor, pero no es el final. No es el final. Si usted está vivo, el final es más adelante.
porque Dios está trabajando en usted, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia. No, una herencia. Y mire la clase de herencia: indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Para ustedes. Para ustedes. Las bendiciones de Dios son como Él es. Y Él es eterno, generoso, da en abundancia. Así son las bendiciones de Dios. Así es la herencia de Dios. Pero si estamos en contra de Él, nos recogemos, esparcimos. Hoy es un día de reformar nuestro ser interior. Llegar a la misma conclusión personal que llegó Lutero, el reformador. Primero se reformó él con 5 solos: sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Entonces diga conmigo: culpabilidad no, sola gracia. Tradiciones humanas no, solo escritura. Autosuficiencia no, solo fe. Idolatría no, solo Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios por eso. Y una quinta cosa que nos aparta del Señor, que nos pone a caminar en contra, que no nos permite recoger, que no nos permite cosechar: el secularismo. Anótelo así, luego le digo de qué se trata. El secularismo. ¿En qué consiste el secularismo? Hoy más que nunca sufrimos de secularismo. El secularismo dice: mi vida tiene una parte sagrada y una parte secular. A la parte sagrada le dedico 2 horas del domingo. A la parte secular le dedico el resto de días de la semana y el resto de horas del domingo. Una parte sagrada en mi vida, una parte secular. Entre semana no tengo nada que ver con Dios. De pronto hago mi devocional, de pronto le digo: Señor, ve conmigo, pero se me vuelve palabrería. Y Lutero le pasaba eso. Mucha actividad en el monasterio, muchas cosas por hacer, pero había momentos de recogimiento y había momentos para las cosas seculares. Y él tuvo que reformar su corazón. Y nosotros tenemos hoy que reformar nuestro corazón. No podemos tener doble vida. Toda la vida nuestra, toda la vida nuestra, toda nuestra actividad es para honrar a Dios. Es para honrar a Dios. Mire lo que dice la sola escritura en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y cuando vayan el domingo al templo, ¿sí dice eso? Y cuando vayan el domingo al templo, levanten las manos, volteen los ojos, digan aleluya, gloria a Dios, y cuando pase el pastor sonrían, muéstrese alegre. ¿Dice eso? Eso es secularismo, eso es religiosidad. Que tenemos que entrar al templo, Señor, aquí nuevamente contigo. Shh. Miren lo que dice: y todo. ¿Cuánto? Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que hagan.
Entonces no podemos dividir nuestra vida, porque aquí la Escritura nos dice todo lo que hagan lo tienen que hacer en el nombre de Jesús. Y no es una frase, porque a veces se nos vuelve una frase: Señor, voy a ir al baño, que me funcione el estómago en el nombre de Jesús. Eso se nos vuelve una frase, una rutina. Les he dicho qué quiere decir en el nombre del Señor Jesús. Es de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su naturaleza. Entonces todo lo hago en amor, en alegría, en amabilidad, en paciencia, en dominio propio, digan amén. Beneficiando a otros, lo que es la voluntad de Dios. No puede haber una vida secular. Bernardo, no, el domingo, perfecto, yo vengo, te escucho, oigo lo que Dios me dice, gloria a Dios, salgo transformado, pero cuando salgo de la puerta se me va el Espíritu Santo y me entra otra cosa. Y entonces en los negocios no está Dios. En la familia no está Dios. Nos ofrecen negocios chuecos y bueno, el Señor entenderá, voy a poder diezmar más. Eso es secularismo y eso nos aparta de Dios. Lutero llegó a un solo adicional: solo la gloria de Dios. En todo lo que haga, solo la gloria de Dios. En su hogar, solo la gloria de Dios. En su empresa, solo la gloria de Dios. En su trabajo, solo la gloria de Dios. En su universidad, solo la gloria de Dios. ¿Cómo le estoy dando gloria a Dios? Haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús, de acuerdo con su voluntad. Pero qué triste decirnos cristianos y no ser cristianos. En el libro que terminé de leer, también Lee Strobel entrevista al hijo de Luis Palau, a uno de los hijos de Luis Palau, hijo del más grande, de uno de los más grandes evangelistas. Había sido traductor de Billy Graham, un hombre que predica para millones de personas. Y este muchacho en la droga, en el alcohol, en la rumba, vuelto nada. Y dice que él trataba de aparentar que era cristiano. Y una vez fue, no sé si a Jamaica o uno de esos países, y se fue a una familia cristiana, porque su papá oraba todo el tiempo por él. Su papá pedía a sus amigos que oraran por él. Imagínense la carga de Luis con su hijo. ¿Ah? Y dice que un día lo confrontó uno de los de la casa. Le dijo: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti que aparentas que eres cristiano? ¿Qué te está pasando? Iglesia, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. ¿Usted es cristiano? ¿Viene a compartirme usted de Dios cuando yo oigo a través de la pared de su casa que usted usa groserías, maltrata a sus hijos, maltrata a su esposa? Ahora, ¿vamos a tener problemas familiares? Claro, porque somos imperfectos, pero ¿cómo los manejamos? ¿Cómo los manejamos? Usted me viene a compartir de cristianismo en el trabajo, cuando usted todo el tiempo llega tarde, cuando es el primero que se va, cuando no colabora con nadie, cuando no se le ve una sonrisa con nadie. ¿De ese Dios me va a hablar usted? Eso se nos nota. Todo lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Hablamos para la gloria del Señor. Actuamos para la gloria del Señor. No religiosos, no con lenguaje evangélico. ¿Podemos echar chistes? Sí, pero chistes que honren a Dios, no que deshonren a Dios. ¿Podemos ir a la playa? ¿Podemos tener actividad social? Sí, pero todo en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, con amor. Digan amén. 'Amén'. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 31. 'Amén'. 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 'Amén
En conclusión, ya conmigo, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, imagínese lo que usted quiera hacer, no nos la cuente por favor. Dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, para la gloria de Dios. Y no es ir por la calle y decir, gloria a Dios, aleluya, alabado sea. No, eso no sirve de nada. ¿Sabe cuál es la palabra que se traduce para la gloria de Dios? Cabot. Cabot. C-O-B-O-T. Cabot. Cabot. Esa es la palabra. ¿Sabe qué quiere decir? Presencia, llenura, peso. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento decía que no pudieron entrar al tabernáculo porque la presencia de Dios lo llenaba? Lo llenaba. Cabot, la gloria de Dios. Dios está en todas partes. Dios permea todo, absolutamente todo, lo cubre todo. Y en esa época era en el tabernáculo. Ahora está en nuestro corazón. Somos el templo de Él. Él va con nosotros. ¿A dónde lo llevamos? ¿Ah? El secularismo, el Señor dice, uy, Bernardo, otra vez. Solo la gloria de Dios. A mí me preguntan a veces, ¿y cuándo vamos a hacer una campaña evangelística? ¿Cuándo vamos a salir a las calles? ¿Cuándo vamos a llevar folletos? ¿Cuándo vamos a...? Nunca. Se va a desocupar la iglesia. Nunca. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Ustedes son los embajadores del Señor allá afuera. ¿Qué voy a ganar con ir a entregar en la calle un papel que la gente lo coge y lo tira? Cuando usted, yo con mi comportamiento glorificamos a Dios. Y la gente viene y nos pregunta, ¿qué hay en ustedes? Y entonces le podemos decir qué hay en nosotros. Debemos hacer brillar nuestra luz afuera. Nos gusta dar testimonio con la boca, pero es más fácil decir cosas que nosotros no hacemos. Y es más difícil hacer las cosas que nosotros predicamos. Lo importante es hacer lo que predico, hacer lo que yo creo en mi vida. Que Dios me ama, debo amar a los demás. Que Dios me perdona, debo perdonar a los demás. Ustedes son ese foco afuera. Ustedes son los embajadores, no porque yo lo diga, lo dice la Escritura. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz. ¿Hagan brillar qué? No sus tinieblas. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Delante de quién? ¿Solo los cristianos? ¿Solo los de vidas productivas? No, porque esas otras iglesias, no. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dígale a su vecino, hay que brillar afuera. Y dígale, y no es el piso, es usted. Porque algunos van a llegar a la casa, me dijeron que había que brillar, a echarle brillo. No, tenemos que brillar afuera. Negocios conforme a la voluntad de Dios. Familias conforme a la voluntad de Dios. Actividad social de acuerdo con la voluntad de Dios. Descanso de acuerdo con la voluntad de Dios. Diga conmigo, culpabilidad no. Culpabilidad no, solo gracia. Tradiciones humanas no. Autosuficiencia no. Idolatría no. Secularismo no.
¿Cuántos quieren reformarse hoy? El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Por gracia tú has sido salvado mediante la fe. Esto no procede de ti, sino que es mi regalo. Ya no hay ninguna condenación para ti, porque estás unido a Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por mí y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que estés enteramente capacitado para toda buena obra. Yo te salvé y te llamé a una vida santa, no por tus propias obras, sino por mi propia determinación y gracia. Te concedí este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Haz brillar tu luz delante de todos, para que ellos puedan ver tus buenas obras y me alaben. En conclusión, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para mi gloria. Deleítate en mi palabra y día y noche medita en ella. Serás como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto haces prospera. Quien te ama, Dios. Ahora sí quiero un aplauso para el Señor, pero de verdad.